Bueno, arrancamos con la clase. Hoy vemos lo que es derivadas por última vez. Vale, ya tenemos la clase de repaso, pero hoy ya es lo último así teórico de derivadas. No es un tema complejo, pero requiere que estén al tanto de todo lo anterior. O sea, si ustedes no entendieron cómo derivar, van a tener un cierto problema. Y si no entendieron el concepto de recta tangente, capaz algunas cosas conceptuales de acá no van a poder llegar a entender. Pero en sí es un tema que, si lo ven solo, también se puede entender. Nada más que claro, cómo llegar a la derivada lo van a tener que volver a ver en la primera clase. Pero si vienen llevando la materia al día, no deberían tener mayores problemas en poder adaptarse a esta parte. Bien. Bueno. Nosotros en esta parte vamos a usar las derivadas para calcular 4 cosas. Intervalo crecimiento, intervalo decrecimiento, máximo y mínimo. ¿Se acuerdan que cuando arrancamos con el tema de derivadas yo dije que íbamos a calcular esas cosas? Bueno, hoy las vamos a calcular. ¿Cómo podemos calcular estas cosas? Usando derivadas. Bueno, primeramente, si venimos siguiendo hasta ahora las explicaciones, sabemos que para cada punto de la función hay una recta tangente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una función simple, como podría ser, por ejemplo, x cuadrado, yo sé que para cada punto de esta función, si yo la derivo, voy a poder calcular rectas tangentes. Así, por ejemplo, si calculo la recta tangente en un punto, por ejemplo, menos 1, me va a quedar menos f de menos 1, o sea, 2 por menos 1, me va a quedar menos 2. ¿Y se acuerdan qué es esto? Darle valor a la derivada que nos daba como resultado. Esta es la pendiente de una recta. Recta cual vimos cómo sacarlo en la clase pasada. Entonces, si yo quiero trazar la recta esta que sea tangente, nosotros vamos a ver que tiene que tener sí o sí pendiente negativa. Y está bien, menos 2, pendiente negativa, es coherente. Si buscamos para 1, también hay recta tangente. Nos queda 2 por 1, o sea 2. 2, pendiente positiva. La recta que pasa por ese punto tiene pendiente positiva, así que tendría esta forma. Y bueno, nosotros podemos ir buscando dónde están esas tangentes e ir viendo qué signo tienen esas tangentes. Esto sin ninguna magia. Agarrás, derivás, reemplazás por el numerito que a vos te convenga y te fijas qué signo da. Ahora, fíjense un detalle. ¿Se dan cuenta que de este lado todas las tangentes van a ser negativas? O sea, si yo tomo cualquier número de este lado, todas las rectas tangentes van a tener que ser negativas. Porque si yo hago 2 por algo negativo, me va a quedar negativo, ¿o no? Entonces, toda la parte de este lado va a ser negativa. Y de acá, lo contrario, toda la parte va a ser positiva. Pero esto no tiene que ver con el valor de x, en realidad. Tiene que ver con la ecuación de la función en general. Fíjense que para que sea tangente de este lado, para que tenga tangente, tiene que ser sí o sí con pendiente positiva. Tiene que tener esta forma. Porque si tiene forma negativa, va a cortar. Entonces sí o sí tiene que tener pendiente positiva de este lado. ¿Y qué hace la función de este lado en realidad? La función crece. O sea, la función aumenta su valor en y a medida que aumenta su valor en x. La función está creciendo. ¿Y qué hace la derivada?
la derivada es positiva a todo punto creciente. ¿Por qué? Porque el cálculo de la derivada, ¿qué era? Ver la variación entre dos puntos. Y si la variación entre dos puntos es hacia arriba, es positiva, es mayor, entonces la pendiente va a ser positiva. Si la variación entre dos puntos es a cada vez menor valor, va a ser negativa. Y además podemos sacar por visual que la parábola, mientras decrece, va a estar acompañada por todas tangentes negativas. Eso quiere decir que el intervalo de decrecimiento va a estar relacionado directamente con una m negativa. O sea, con una tangente dependiente negativa. Y por otro lado, el crecimiento va a estar relacionado directamente con una m positiva. ¿Se entiende? Entonces, en los puntos donde la tangente sea negativa, como en este caso, vamos a tener decrecimiento. Y en los puntos donde la tangente sea positiva, vamos a tener crecimiento. ¿Y cómo tendría que ser la tangente para el punto de inflexión? O sea, ustedes ven que la función da una vuelta. O sea, viene tranquila bajando y pega una vuelta. Bueno, ¿cómo va a ser la tangente en el punto justo en donde pega la vuelta? ¿Qué signo va a tener? ¿Positivo o negativo? A ver, yo les dije que de todo este lado, la tangente siempre va a ser negativa. Y de todo este lado, la tangente siempre va a ser positiva. Y en este lado, justo en donde cambia la función, ¿qué signo tiene? ¿Positivo o negativo? Claro, es neutro. O sea, ustedes fíjense que vienen tirando todas pendientes negativas hasta que tiran una pendiente 0 y después que empiezan a tirar pendientes positivas. Entonces, el punto en el que 2x, que es la derivada, ¿no? Que es esto. El punto en que 2x sea igual a 0 va a ser el punto crítico de la función o el punto de inflexión. O sea, el punto donde la función rebota, el punto donde tiene un punto en el que no baja más o no sube más. Si despejamos esto, nos queda que es en 0. ¿Esto qué quiere decir? Que en 0 hay un punto crítico. Nótese que yo dije punto crítico, no dije nada de ni máximo ni mínimo. Este punto crítico puede ser cualquiera de los dos. Puede ser tanto máximo como mínimo. ¿Y cómo me doy cuenta si es máximo o mínimo? O sea, porque no pueden ser las dos cosas. Necesariamente tiene que ser una de las dos. O sea, no se puede encuadrar bajo máximo y bajo mínimo. ¿Cómo me doy cuenta entonces? Y fácil. Usas esto para verificar. Ahora vamos a aplicar lo que sería el teorema de Bolzano 2.0. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Una tablita diciendo función derivada y función. Y en esta tablita vamos a marcar el punto crítico, el 0. Ahora, del menos infinito al 0 y del 0 al más infinito tenemos dos intervalos. El punto crítico es el donde vale 0 la derivada, el punto de corte. Entonces, ¿qué es lo que vamos a calcular ahora? Vamos a agarrar y vamos a decir, bueno, ¿qué le pasa a la derivada antes del 0? Y ya vimos que antes del 0, ¿cuánto da? Negativo. Como da negativo, ¿qué le pasa a la función? La función baja.
Y después del 0 es positivo. La función sube. Este cuadrito usando la derivada me sustituye este gráfico. Y ahora yo puedo hablar y decir qué es el 0 en esta función. El 0 es el punto mínimo de la función. O sea, acá era punto crítico, pero una vez que yo hago el cuadro y me fijo qué le pasa a la función, yo ya puedo definir si este punto crítico es máximo o mínimo. Acá no lo puedo definir, lo tengo que definir acá. ¿Y cómo defino si es máximo o mínimo? Fácil, fíjate la forma que tiene. Baja y sube. ¿Esto qué quiere decir? Que venía de valores superiores y bajaba cada vez más hasta que llegó un punto donde dejó de bajar y empezó a subir. O sea, hizo esto. Y si yo miro esto, puedo identificar que esta parte es el valor mínimo de la función. ¿Se entiende? Entonces, con esto ya armado, yo puedo dar los intervalos. Puedo decir que el crecimiento es esta parte, del 0 al más infinito. Que el decrecimiento es esta parte, de menos infinito a 0. Que máximo no tiene. Y que mínimo tiene en x igual 0. ¿Se dan cuenta? Así analizan una función. Claro, sí. Pero calculen que este es el ejemplo fácil. O sea, en las parábolas es en la forma más básica que yo les puedo mostrar un máximo o un mínimo. Ustedes están acostumbrados a ver parábolas. No tanto funciones de grado 3. Y justamente las funciones de grado 3 se calculan máximo y mínimo con las derivadas. Bien. Bueno, ¿se entendió más o menos el proceso? ¿Y qué tiene que ver el crecimiento con la derivada? Recuerden que la derivada no es otra cosa que el estudio del cambio de la función. O sea, cómo va cambiando, si va cambiando a mayor o va cambiando a menor. Si aumenta o disminuye. Porque ustedes comparan un punto con otro. Bien. Bueno. Ahora vamos a ir a la graficadora un segundo. Así les muestro más o menos esto, pero bien hecho. Porque bueno, mi gráfico no es el mejor gráfico del universo para entender todo este tema. Ahí. Y graficadora. Acá. Sí. No, justo en este caso... no, perdón. Justo en este caso es 0. Se iguala a 0. Siempre. O sea, vos, para sacar los puntos críticos, igualás a 0 porque esta... O sea, vos decís... ¿qué es lo que decís acá? Está diciendo que la pendiente de la recta tangente, o sea, la derivada, tiene que valer 0. Despejás y justo este quedó 0, pero podría ser otro número. Igualás a 0 siempre, pero no siempre te tiene por qué dar 0. ¿Se entiende esa diferencia? O sea, me podía haber quedado punto crítico en 1. Ponele. Pero lo que yo hago es tomar la función derivada y decir, bueno, esta función derivada, ¿esto qué me da? A mí me da la pendiente de la recta tangente. Bueno, yo quiero saber cuándo la pendiente de la recta tangente es igual a 0. Y despejo para que sea igual a 0. Eso te va a dar el punto crítico. Ahora, el punto crítico puede ser cualquiera. Eso lo vamos a ver ahora un poco más adelante. Bien, volvamos a esto. Como pueden ver en el gráfico, yo puedo adaptar la recta tangente a cualquier lado de la función mientras la función sea derivable y sea continua, ¿no? Ahora, fíjense acá. Acá en el costadito gris dice igual a menos 6 por la. Bueno, menos 6 es la pendiente.
O sea, esta es la tangente. Esta es la ecuación de la recta tangente. Fíjense que si yo voy moviendo, ese menos 6 va a ir bajando, menos 5 y todo. ¿Hasta qué valor? Hasta que la inclinación de la recta da 0. Hasta que da 0. ¿Ven? Pendiente 0. Y después, ¿qué empieza a pasar? Empieza a dar valores cada vez más positivos. Piensen que esto tiene que pasar sí o sí, porque si la función diera acá valor negativo, la recta tangente cortaría. Sería al revés. Y no tendría sentido. Ahora bien, ustedes fíjense que si yo mando a este punto a recorrer la función, si lo mando a recorrer la función, puede ir creando todas las tangentes. Cada uno de los elementos tiene una tangente asignada. Porque claro, la función es continua. Y si yo elimino la función y mando solamente al punto, fíjense que el punto me va a ir formando la forma de la parábola sin que yo tenga que analizarla. O sea, yo calculando las tangentes de la parábola, yo puedo saber cuál es la gráfica de la parábola sin tenerla incluso. ¿Se entiende? Y ahí. Ahora bien, puede surgir una pregunta, que es el tema de ¿siempre va a tener máximo o mínimo? Y no, la respuesta es no. Va a tener máximo, va a tener tanto máximos o mínimos como la función pueda tener. A ver, ustedes piensen lo siguiente. ¿Conocen alguna función que no tenga ni máximo ni mínimo? Sí, se pide con encuesta 2, no con ejercicios. ¿Hay alguna función que conozcan que no tenga máximo ni mínimo? Piensen que acá hablamos de máximo y mínimo como punto, ¿no? Claro, una recta. Ya sea una función lineal normal o una función lineal constante. Cualquiera de las dos no tiene máximo ni mínimo. Es más, si ustedes se fijan, la derivada siempre les va a dar la pendiente. Entonces, las lineales no tienen máximo ni mínimo. ¿Por qué? Porque ustedes fíjense, ¿dónde alcanza su máximo y su mínimo una lineal? En el infinito, ya sea en el infinito positivo o en el infinito negativo. Y infinito, ¿es un número? Chan, chan, chan. Como infinito no es un número, no es un valor, yo no puedo decir que alcanza su máximo en infinito. Digo que no tiene máximo. Porque para tener un máximo significa que no hay ningún valor mayor a ese valor. Ahora, si voy para el otro lado y digo, ¿cuál es el mínimo de una lineal? Está en menos infinito. Y menos infinito no es un mínimo porque no hay ningún valor donde ya no haya función, o sea, donde ya no haya un valor menor. Siempre va a haber un valor menor. Entonces, como no hay un punto definido donde la función deje de decrecer para empezar a crecer o viceversa, yo voy a decir que no tiene ni máximo ni mínimo. Porque ustedes fíjense en la cuadrática, ¿no? Presten atención a la cuadrática. Esta cuadrática tiene valores superiores de este lado, o sea, todos estos puntos de acá, todos, valen más que este de acá. Todos estos tienen mayor valor. ¿Y este cuál es? Es este justo el de menor valor. Es el valor más chico de toda la función, porque de este lado empieza a tener valores mayores. Para 2 vale 4, para 4 vale 16 y así. Tiene valores cada vez mayores, pero el valor más chico ¿cuál es? Ese.
El 0. Es el mínimo. ¿Qué pasa si yo invierto la función? Lo contrario. Acá, ¿qué tiene? Todos valores cada vez más chicos. Cada vez son valores menores. ¿Y el valor mayor cuál es? Justo el 0. El punto A. Justo este es el valor máximo de la función. Fíjense que acá la función crece y acá la función decrece. Aumenta su valor y disminuye su valor, rebotando en un punto. Y ese punto es el máximo. Ahora, ¿qué pasa si yo uso una función lineal? ¿Esta función lineal tiene algún punto donde ya deje de bajar para empezar a subir? ¿O al revés? Donde tenga una vuelta, donde diga, a partir de este punto de acá ya no hay valores menores. No, todos los valores de la recta, o sea, si voy para allá, todos los valores van a ser cada vez más chicos. Y si voy para allá, cada vez más grandes. No hay ningún punto donde pegue la vuelta y ese punto ya me indicaría que hay un límite. Hasta ahí llega. En esta función, por ejemplo, si calculamos crecimiento y decrecimiento, podemos calcular uno solo. O es creciente o es decreciente. Si es negativa es decreciente, si es positiva es creciente. No puede haber crecimiento y decrecimiento. Porque para que hubiera crecimiento y decrecimiento la función tiene que rebotar. Tiene que tener un punto donde vuelve. Tiene que tener un punto crítico o de inflexión. ¿Se entiende? Entonces, o sea, si volviera para arriba no sería la función x. Por ejemplo, no están las barras verticales. Si pongo la función módulo, por ejemplo, la función módulo es una función que tiene forma de B corta. Entonces, ven que baja y sube. Baja y sube. Pero no es una función lineal. O sea, no es función lineal ni de cerca esto. La función lineal solamente baja o solamente sube. No. A ver, ¿van a ser negativos en negatividad? Sí. Pero vos cuando hablas de crecimiento y decrecimiento, hablas de siempre el que crece positivo y el que crece negativo. Entonces, vos por ejemplo, si elevás esto al cuadrado negativo, que es lo que teníamos, ¿cómo van a ser las tangentes? Fíjate acá, en la parte gris. Las tangentes de este lado, ¿cómo van a ser? Siempre. Todas estas van a ser positivas. Las tangentes de acá van a ser todas positivas. Y las tangentes del otro lado, ¿cómo van a ser? Todas negativas. O sea, la función crece de este lado y decrece de este lado. Si hablamos de positividad y negatividad, que acá no lo metimos, porque eso es de la primera parte de la materia, sí, es todo negativo. Es todo negatividad. Bien, ahora vamos con una función de tipo, por ejemplo, x al cubo más 2x al cuadrado menos x. Una función, por ejemplo, como esta. Si analizamos esta función, ¿qué podemos observar de ella? ¿Dónde queda el punto? Que venga. Podemos observar que la función viene positiva. Pueden ver que 10, 9, 8, pero todos positivos. Hasta que llega a un punto de inflexión, donde vale 0. Saben que vale 0 positivo y después vas a valer 0 negativo. Me tendría que acercar más para poder verlo. Pero bueno, la graficadora tampoco puede hacer magia. Y después voy a la parte de abajo, teniendo todas tangentes negativas, pueden ver. Son todos valores negativos en este intervalo, hasta que llega a otro valor donde pasa de signo. De negativo pasa por 0 y después a positivo. ¿Eso qué quiere decir?
que la función en sí tiene un máximo acá y un mínimo acá. Sube y después baja, quiere decir que sube hasta un valor máximo y después baja, y después baja a un valor mínimo y después sube. Donde rebote es punto crítico. Ahora bien, aclaramos un detalle. Hay una diferencia entre mínimo relativo y mínimo absoluto y máximo relativo y máximo absoluto que acá no vamos a tener en cuenta. Nosotros cuando hablemos de mínimo hablamos del mínimo. Por lo general del relativo y en algunos casos del absoluto. Pero cuando hablamos de mínimo y máximo se puede hacer distinción entre el relativo y el absoluto. El relativo es estos dos, por ejemplo. Si ustedes se fijan, ¿cuál es la condición para que un máximo sea el máximo absoluto? Que sea el más máximo de todos los máximos. O sea, que no haya ningún otro valor que supere ese número. Y si prestamos atención, acá, donde estoy teniendo el valor de A, ya pasé el máximo. O sea, este punto de acá vale más que este punto de acá. Por lo tanto, va a haber un máximo absoluto en el infinito. Pero como es en infinito, decimos que no hay máximo absoluto. Lo que sí hay es un máximo relativo en este punto. Es un extremo relativo. ¿Se entiende? Igual no se mareen con esto. Lo importante es que ustedes identifiquen ese máximos y mínimos. Con que sepan que este es mínimo y este es máximo, yo estoy contento. Ahora, si les agarra la curiosidad, esta función tiene un máximo absoluto acá, un máximo relativo acá y un mínimo relativo acá. Máximo absoluto no tiene porque está en infinito, porque la función sigue creciendo infinitamente. Y mínimo absoluto no tiene porque sigue decreciendo cada vez más. Pero ¿se entendió más o menos por dónde va el concepto de máximo y mínimo? ¿Alguna pregunta? Bueno, ahora me dirán, es muy lindo todo este grafiquito que hiciste, pero ¿y de qué me sirve? Bueno, si vos graficás la función, no te va a quedar duda de dónde están los máximos y los mínimos. Sí puede pasar, por ejemplo, que tu graficador no llegue al nivel de detalle que tienen algunos ejercicios. Porque en algún ejercicio por ahí el mínimo se alcanza en, no sé, raíz de 7. Vos hasta que encuentres qué raíz de 7 con un graficador vas a estar toda la eternidad. Pero te podés dar cuenta porque estás cerca de la zona donde debería estar raíz de 7. ¿Se entiende? O sea, hacer las cuentas es mucho más preciso que mirar el gráfico. El gráfico pueden tenerlo como consideración. O sea, ustedes saben que acá va a haber un máximo entre el 1,5 negativo y el 2 negativo. Entre esos dos valores hay un máximo, pero no sé dónde está puntualmente. ¿Ven? 1,5485, bla, bla, casi es un número irracional. Ese es el valor del extremo. Y acá lo mismo, en 0.2152 no sé cuánto. Cosas extrañas. Pero si están haciendo un ejercicio y quieren verificarlo, trazan la gráfica en cualquier graficador y miran la función como es. Bueno, vamos a hacer un ejemplo con una función diferente. Porque claro, el ejemplo de la cuadrática medio como que fácil. Vamos a hacerlo con una función cúbica. Que de las cúbicas no habíamos hablado ni del vértice ni de nada porque le dije que la cuadrática es la que tenía vértice. Ahora vamos a estudiar una función cúbica. Que de las funciones cúbicas podíamos hablar a veces de sus ceros
de su imagen y de todo, pero no podemos hablar de su crecimiento, su decrecimiento, sus máximos y sus mínimos todavía. Digamos que tenemos f de x igual a x cubo más x cuadrado menos x. Y quiero estudiar su crecimiento, decrecimiento, máximo y mínimo, las 4 cositas de siempre. ¿Qué hago? Derivo f', me queda 3x cuadrado más 2x menos 1. La derivada simple de un polinomio. Qué momento cuando tenés que sacar la ropa del tender, ¿no? Bien. Igual calculo que sabe sacar los ceros de una función cuadrática, no hay problema. Podemos seguir. 3x cuadrado más 2x menos 1 tiene que ser igual a 0. O sea, ¿se acuerdan que antes? ¿Qué habíamos hecho? Derivábamos la función e igualábamos a 0. Yo le dije que igualábamos a 0 para buscar dónde la derivada vale 0, donde no crece ni decrece. Entonces, ¿qué me queda? Una función cuadrática igualada a 0. ¿Qué aplicamos? Resolvente. Sí, chicos, las cuadráticas volvieron, como en toda la en toda la materia. Otra vez cuadráticas. Entonces, ¿qué nos queda? Menos 1 y 1/3. Se hacen el resolvente. ¿Y estos qué son? Los puntos críticos de la función. ¿Se entiende? Entonces, derivas, igualas a 0, resolvente o lo que tengas que hacer. Y allá los puntos críticos. Bien. Entonces, calculamos los puntos críticos con la formulita menos b más menos la raíz de b cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. La fórmula esa, la magnífica resolvente. La ecuación de Bhaskara, la chicharronera para los mexicanos. Bien. Sacamos los puntos críticos. Armamos el cuadro. El cuadro que decía f' de x, f de x. Y marcamos los dos puntos críticos. Menos 1 y 3. ¿Y ahora qué tenemos que buscar? Tenemos que buscar qué valor tiene en cada intervalo la derivada. Entonces, f de menos 2, ¿cuánto nos va a dar? Recordemos que es f', ¿no? O sea, reemplazamos acá en la derivada, no en la normal, en la derivada, reemplazamos y nos va a dar el valor de la pendiente. Buscamos la pendiente para un valor de este intervalo. Entonces, ¿qué nos queda? 4 por 3, 12. Esto es menos 5. Nos queda positivo. Si ustedes hacen la cuenta de cuánto vale el 2 reemplazado acá, les va a quedar positivo. El 2 negativo, ¿no? Entonces, si la derivada es positiva, la función, ¿cómo es? Creciente. Ahora, si hacemos f derivada de 0, que está acá, ¿qué nos queda?
0, 0, menos 1. Negativo. Negativo, o sea que la función baja. Y f derivada en 1, ¿qué nos queda? 3 más 2 menos 1, queda positivo. No, Bhaskara es la resolvente. Este es Bolzano. Es Bolzano 2.0, sí. Te saltaste un par de siglos para atrás. Bien. Listo, ya está. Tenemos todo lo que necesitamos para dar respuesta. El intervalo crecimiento, ¿cuál va a ser? Y la que son positivos. Este de acá y este de acá. Menos infinito menos 1. Unión de 1/3 a más infinito. De crecimiento, ¿cuál va a ser? El del medio. Menos 1 a 1/3. Y ahora, acá en esta parte, ¿qué pasa? La función sube y baja. Tiene un máximo. Entonces, máximo en x igual menos 1. Y acá, ¿qué le pasa a la función? Baja y sube. ¿Qué tiene? Un mínimo. Mínimo en x igual 1/3. Listo. Ahí terminaría el análisis de la función. ¿Se entiende? Ahora, pregunta de control, ¿no? ¿Puede tener más de un máximo? ¿O más de un mínimo? Y si puede. ¿Conocen alguna que tenga más de un máximo o más de un mínimo? Bien. Sí, puede tener más de un máximo o más de un mínimo. Es más, puede tener infinitos. Ustedes ya trabajaron con una función que tiene infinitos máximos e infinitos mínimos, que son las que por lo general más odian. Esa función que odian con toda su alma. La parábola tiene un solo máximo o un solo mínimo. Además no pueden odiar la parábola. Las parábolas son hermosas. Gracias a las parábolas vivimos, más o menos. Bueno, no tanto, pero son lindas. Gracias a la parábola tenemos estructuras arquitectónicas muy interesantes. Las trigonométricas, exacto. Las trigonométricas tienen infinitos máximos e infinitos mínimos. O sea, lo vimos cuando trabajamos con ellas para calcularlos a mano. Bueno, más o menos acá lo que quería demostrar es que una función puede tener 5 o 6 máximos. Sí, tranquilamente podría tener infinitos. Lo que hay que buscarlos es a todos. Por supuesto, acá no les va a tocar de trigonométricas y si les toca va a ser en un intervalo cerrado. Así que no se preocupen. Pero esta tabla podría continuar. Si yo siguiera teniendo puntos críticos, ¿qué seguiría pasando? Seguiría haciendo cambios de signo. O quizá no. ¿A cuáles? Pobres. Todas las funciones son buenas. Sirven para algo cada una. Nada más que ustedes no le quieren ver el gusto. Si no, váyanse a ver los videos de Ter explicando arquitectura usando parábolas y catenarias. Y van a flipar. Bien. Bueno, entonces. Esta función es una función cúbica, ¿no?
Si tuvieras una función de grado 4, capaz haría sube, baja, por ahí. Y si tuvieras una función de grado 5, sube, baja, sube. No sé, quizá. Pero lo importante es que podríamos incluso no tener tanto sube, baja, sino que podemos tener un solo movimiento. O sea, podría ser sube y baja con una función de grado 8. No sé. Por decir un ejemplo. O sea, nosotros tenemos que calcular los puntos críticos y en cada punto crítico buscar un valor que haga... buscar qué le pasa a los costados con la derivada. Bien. Bueno, hasta acá la parte amigable. Ahora vamos con algo que no les va a gustar, pero que es necesario que vean. Que son las funciones racionales o en su caso las funciones discontinuas. F de x igual a 1 sobre x. No hay problema, después se sube el video a YouTube y lo podés volver a ver. ¿Cómo analizamos esta función? Bueno, antes de tirarnos con la derivada y todo lo que yo sé que quieren hacer de una, hay que analizar el dominio. ¿Cuál es el dominio? El dominio es que es una división, por lo tanto lo de abajo tiene que ser distinto de 0. Por lo tanto es todos los reales menos el 0. Y además hay que hacer el límite cuando x tiende a 0 de 1 sobre x. Que nos tiende a infinito. Por tanto hay asíntota vertical en x igual 0. ¿Esto hace falta calcularlo? Sí. Sí. Es muy importante. Después van a ver para qué. Pero es muy importante que cuando la función tenga dominio especial, ustedes lo calculen. Y es más, tendría que probar las asíntotas verticales donde las pueda haber. Porque capaz esto no me daba asíntota y listo. Es un punto que no existe, pero no es una asíntota. ¿Se entiende? Yo les avisé cuando vimos límite que esto iba a volver. Las asíntotas verticales volvían, las horizontales a nadie le importa. Pero las verticales vuelven. Bien, ahora sí. Calculamos la derivada. ¿Por qué no calculamos el dominio en las anteriores? Y porque son dominios reales. No tienen ningún problema de dominio. Tanto la cuadrática como la cúbica, que son polinómicas. ¿Y las polinómicas qué dominio tiene? Reales. ¿Habría que calcularlo? Y si querés ponelo, pero no te afecta en nada. En cambio, este dominio sí afecta. El 0 no puede ser parte de ninguno de los conjuntos. ¿Por qué? Porque la función no existe para 0. Entonces, no puede ser ni creciente ni decreciente, ni máximo ni mínimo, ni positiva ni negativa, ni nada en 0. ¿Por qué? Porque la función no existe para 0. Entonces, si 0 está en medio de un conjunto, hay que sacarlo. Pero bueno, eso vamos a encargarlo más tarde. Primero que nada, derivemos esta función. La función derivada, ¿cómo se calcula? Es una división. Entonces, el primero derivado por el segundo sin derivar, menos el primero sin derivar por el segundo derivado, sobre el segundo al cuadrado. A esto lo igualamos a 0. 0 es igual a... Esto se cancela y me queda menos 1 sobre x cuadrado. Pasamos al x cuadrado. 0 es igual a menos 1. ¿Esto está bien? ¿Es posible que 0 sea igual a menos 1? No, no es correcto que 0 sea igual a menos 1. Son distintos. ¿Esto qué quiere decir? Que por más que yo realice esto, a veces caigo en casos absurdos. ¿Y esto qué quiere decir? Que no hay punto crítico. No
hay punto crítico. ¿Esto puede pasar? Sí, tranquilamente. No hay ningún impedimento para que yo no pueda no tener punto crítico. Y sí, sí es una división. Es 1 dividido x. El de arriba es 1, el de abajo es x. Calculo la derivada. Hay que agarrar las derivadas. Es importante que sepan derivar. Bien. Entonces, si no hay punto crítico, ¿cómo analizo la función? Y si no hay ningún punto crítico, vos en la tabla no tendrías variación, no tendrías puntos de rebote. Podrías plantear la tabla como un solo valor único, que va a ser creciente al infinito o decreciente al menos infinito. Pero hay un problema. Hay algo acá que yo no puedo tener en cuenta. No puedo ir del menos infinito al más infinito normal. ¿Por qué? Porque hay un cero que no pertenece a la función. Hay una asíntota vertical que corta la función al medio. ¿Se acuerdan? Asíntota vertical. Entonces, como hay una asíntota vertical que corta la función al medio, yo la tengo que usar de referente porque no puedo decir que del menos a infinito al más infinito pasa algo. Va a pasar entre menos infinito y 0 más infinito, porque el 0, recuerden, hay que extraerlo de la función, no existe. Ahora, si tomamos, por ejemplo, a f', a la función, la tomamos en este momento, ¿no? Menos 1 sobre x cuadrado. Y la especializamos para f' en menos 1. ¿Qué nos queda? Menos 1 sobre menos 1 al cuadrado. O sea, menos 1 sobre 1. O sea, negativo. Es negativo y baja. Y si lo hacemos con el otro, f' en 1, nos quedaría menos 1 sobre x cuadrado. Perdón, 1 al cuadrado. O sea, f' de 1 sería menos 1 sobre 1. O sea, negativo y baja. Se puede analizar igual la función. No hay problema. Que no haya punto crítico no es problema para nada. Las funciones lineales, por ejemplo, no tienen puntos críticos. Y se indican si bajan o si suben. Pero la función de tipo racional, puntualmente esta función de tipo homográfica, podría hacer otras cosas. Y yo lo puedo calcular de esta manera. O sea, porque esta es la función básica homográfica, ¿se acuerdan? La básica que vimos cuando empezamos el tema de límites. Que hace esto y que hace esto. Porque ¿qué tiene acá en medio? Asíntota vertical. Y fíjense, ¿qué es lo que está haciendo acá? Decrece y acá decrece. O sea, baja y baja. En ambos momentos decrece la función. Y sí, justamente lo que dice la derivada. ¿Se entiende el estudio de esta función? Ahora vamos a pasar a decir máximo, mínimo, crecimiento y decrecimiento. Pero ¿se entiende más o menos por dónde va la idea? Si yo no tuviera la restricción del 0, yo podría poner de menos infinito a más infinito sin ningún problema. Pero tengo la restricción de 0, que es una asíntota vertical, y las asíntotas verticales también van dentro de este cuadro. Necesariamente, de forma obligatoria. Porque después de acá tiene que salir la respuesta de cuándo crece y cuándo decrece la función. Bien.
es el momento ahora de dar la respuesta. Intervalo crecimiento. ¿Dónde crece la función? ¿Hay algún lado positivo? No, no tiene. Intervalo de crecimiento. ¿Dónde decrece? De menos infinito a 0, unión del 0 al más infinito. Acá les voy a hacer una advertencia y tiene que quedar muy bien grabado esto. Donde ustedes pongan que la respuesta es de menos infinito a más infinito, pueden recursar la materia tranquilos. El primer impulso de todos es decir eso. Pero acuérdense que la asíntota vertical no puede ser parte del decrecimiento. No puede ser parte de nada. Entonces, si yo entre el menos infinito y el más infinito tengo una asíntota vertical, hay que excluirla. Por eso ponemos paréntesis en ambos lados. Porque no se incluye al 0, se excluye al 0 justamente. Se llega hasta el 0, se para y arrancamos después del 0. Ahora, máximo y mínimo. Máximo no tiene. O sea, en ningún momento sube y después baja. Entonces no tiene máximo. Y mínimo tampoco tiene. O sea, máximo, para que tenga máximo tiene que subir y bajar. Y para que tenga mínimo tiene que bajar y subir. Y estas dos bajan. Baja y baja. Entonces no tiene ni máximo ni mínimo. Este es un caso especial, pero está bueno para que salgan de lo convencional de tener dos puntos críticos, un punto crítico y que tengan que analizar todo. Acá pueden ver el análisis de una función básica hecho con las derivadas. El que dijo que la gráfica es una recta, recomiendo que vuelva a ver todos los dibujos de las funciones. Es muy importante. Bien, ¿se entendió? Bien, igual ahora vamos a hacer otro con esto, con asíntotas y todo. Pero les recomiendo que primero repasen límites. Porque si asíntotas verticales lo tiene medio flojo, acá lo van a necesitar. Y segundo, les voy a pedir que repasen los gráficos de las funciones. Para que tengan una idea de cómo se ve cada función y puedan más o menos orientarse en este tema. Porque es más fácil si ustedes tienen la idea de cómo se ve la función. Además, para integrales lo van a necesitar a los gráficos de las funciones. Yo ya se los avisé la primera parte de la materia y se los aviso ahora de vuelta. En integrales, cuando veamos la parte de integrales definidas, van a necesitar graficar funciones. Es la única parte donde necesitan graficar. A no ser que sean ultra expertos en funciones analíticamente y se puedan imaginar qué va a hacer la función sin poder ver un gráfico. F' no sería 0. No entiendo. ¿Cómo F'0? Nosotros le igualamos a 0. Pero no es que sea 0. El primero derivado, el 1 derivado, queda 0. Por la x sin derivar, menos
el primero sin derivar, o sea 1, por la derivada de la x, o sea 1, sobre x al cuadrado. 1 por 1, 1. Esto se cancela, nos queda menos 1 sobre x cuadrado. Bien, vamos con uno que es de división también. Tiene asíntota, para que más o menos vean por dónde va la historia. Por ejemplo, el caso de f de x igual a x cuadrado más 1 sobre x. Si analizamos la derivada de esto, es la derivada del cociente, otra vez. Pero antes de hacer la derivada, ¿qué hacemos? Dominio. X de abajo tiene que ser distinta de 0. Ya está despejado. Es reales menos el 0. Aplicamos límite cuando x tiende a 0. De x cuadrado más 1 sobre x. Nos queda 1 sobre 0. Obviamente tendiendo, ¿no? Esto tiende a infinito. Por lo tanto, asíntota vertical, x igual 0. Acá ni siquiera hay indeterminación. Ahora sí, pasamos a derivar. F'. Es una división, así que el primero derivado, o sea 2x, por el segundo sin derivar, x, menos el primero sin derivar, x cuadrado más 1, por el segundo derivado, 1, sobre el segundo al cuadrado. F' la igualamos a 0 entonces. ¿Qué nos queda? 0 es igual a... Acá tenemos 2x por x, o sea 2x cuadrado. Y acá el menos afecta a los dos signos. Menos x cuadrado menos 1. Todo sobre x cuadrado. Esto pasa para el otro lado, multiplicando y se cancela. Y estas dos se restan entre sí, quedándome x cuadrado menos 1. ¿Para qué x cuadrado menos 1? De 0 tiene que pasar dos cosas. 1 o menos 1. Y estos son los puntos críticos. No, puede quedar indeterminado, sí. Podría. Después les voy a explicar un caso especial. Bien. Bueno. Eso fue relativamente sencillo. Nos dio dos valores, menos 1 y 1. Entonces vamos a armar la tabla ya. Una vez que tengo los puntos críticos, armo la tabla. F de x, prima, y f de x. ¿Qué? Hay una resta. Hay un menos. Hay un menos 1. No pueden cancelar arriba con abajo cuando hay una resta. Para que pudieran cancelar tendría que ser los dos iguales. O tendría que estar el x cuadrado solo. No se puede cancelar cruzado sino de esa manera. ¿2x por 1? No. 2x es la derivada del de arriba, que es 2x, por el de abajo sin derivar. Por x. Módulo, sí, queda módulo, obviamente, porque es un cuadrado. Es una diferencia de cuadrados igual. No entendí. ¿Y 2
Y 2 menos 1. ¿Te queda x al cuadrado arriba y abajo? ¿Vos estás diciendo de cancelar esto con esto? ¿Así? Ah, me asusté. Ajá. Y vos decís que si yo mantuviera el x cuadrado, en vez de pasarlo para el otro lado, lo podría cancelar. ¿Estás diciendo eso? No. No y no. A ver, hay un menos 1. O sea, estas estructuras, vos sabés que para cancelar vos que tenés que tener dos estructuras iguales, porque no estás cancelando realmente, sino que estás dividiendo. Y te queda 1 al dividirlas. Pero acá no tenés dos estructuras iguales, tenés x al cuadrado menos 1 y x al cuadrado. Es como que acá tuvieras, o sea, para cancelar vos tendrías que tener, por ejemplo, rojo sobre rojo, ¿no? Si vos tenés rojo sobre rojo se puede cancelar. Pero vos acá lo que tenés es verde sobre rojo. Son dos estructuras diferentes. No tienen nada en común. Si estuvieras calculando el límite infinito, podrías sacar x cuadrado en ambos y ahí se cancelan, sí, pero porque vos tenés una situación especial. Acá no. Acá vos tenés esto. Es verde sobre rojo que no se puede cancelar. No hay forma de factorizarlo. Esto te recomiendo igual que repases la práctica 0. Los videos tutoriales de la práctica 0 para estas propiedades. Que quieras que no, son las que arruinan el examen. O sea, puedes saber derivar muy bien, pero por estas cosas fallas. Bien, bueno, estamos con el cuadrito. El cuadrito que tengo que marcar. Menos 1, el 0 y el 1. Los tres puntos importantes. Los dos puntos críticos y el punto inicial. ¿Vos estás hablando de separar la fracción? Bueno, sí. Como poder se puede, es un camino más largo y complicado. Pero sí, lo que no se puede es simplificar arriba con abajo así como estaba. Eso es lo que no... O sea, sí lo que no se puede es esto. Esto está prohibido. Lo que podés
Si querés distribuirlo así, no hay ningún problema. Va a dar, pero es más complicado. Yo prefiero ver una diferencia de cuadrados y ya está. Normalmente les decimos que siempre que tengan un denominador lo pasen para el otro lado para sacárselo encima. Es mucho más fácil trabajar así. Pero sí, si quieren hacer esto se puede. No cometan ningún error estúpido. La mayoría de estas cosas se pagan caro porque cometen errores estúpidos de pasaje o cosas así. Pero sí. Está bueno que busquen otra forma de hacerlo. ¿Qué venía diciendo? Sí, puntos críticos los ubicamos en la tabla. Asíntota vertical lo ubicamos en la tabla. A la asíntota vertical les recomiendo, esto ya es recomendación propia, que la marquen diferente. ¿Por qué? Porque no es punto crítico, es una asíntota vertical. Y yo la tengo que extraer de cualquier lado que figure. Entonces la marcamos diferente. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? F' de menos 2, por ejemplo. Y tomar cualquiera de las derivadas. Cualquiera. No importa cuál, todas les tendría que dar el mismo signo. Vamos a tomar, obviamente, ¿cuál? La más fácil. X cuadrado menos 1. Entonces, menos 2 al cuadrado menos 1. Menos 2 al cuadrado son 4, menos 1 son 3. 3 es positivo. F' en un medio, negativo, menos un medio. ¿Cuánto nos queda? Menos un medio al cuadrado menos 1. O sea, nos va a quedar negativo. Si hago f' de un medio, nos va a quedar negativo también. Y si hago f' de 2, nos va a quedar positivo. Estas cuentas las pueden chequear. ¿Podrían elegir armar en esta, o sea, hacer esto acá en vez de acá abajo? Sí, no hay ningún problema. Les tiene que dar igual el signo. Les tiene que dar, si acá dio negativo, acá tiene que dar negativo. Y si acá dio positivo, acá tiene que dar positivo. No importa cuál de los pasos ustedes agarren, pueden agarrar cualquiera. Capaz no confían en su capacidad para despejar. Bueno, tomen la original y reemplacen. Bueno, listo, ya está analizada la función. Ahora vamos a dar sus atributos. Intervalo crecimiento, ¿cuál va a ser? Los positivos. De menos infinito a menos 1, unión del 1 al más infinito. Intervalo de crecimiento. De menos 1 a 0, unión de 0 a 1. Máximo, nos fijamos, ¿en dónde cumple que sube y baja? Sube y baja en menos 1, x igual menos 1. Y mínimo, ¿dónde cumple que baja y sube? Acá, en 1. Listo. Ahí tendríamos la función ya analizada. ¿Se entiende? Entonces, una función puede tener máximos y mínimos cuantos quiera. También puede tener asíntotas verticales, ya saben, infinitas, que eso no habría ningún problema tampoco. Y lo que importa es que ustedes calculen asíntotas verticales, calculen puntos críticos y eso lo pongan todo en la tabla en conjunción. Bien. Básicamente esto consta del estudio de funciones. O sea, ustedes ahora pueden completar el estudio completo de una función calculando todo lo que sabían de la primera parte. Dominio, imagen, asíntotas, vertical y horizontal, ordenadas y raíces, positividad, negatividad. Y ahora pueden calcular también crecimiento, decrecimiento, máximos y mínimos. Ya pueden estudiar completamente una función. Bueno.
les había dicho que les iba... O sea, cuando ustedes calculan el límite, ahora mismo, si les queda... puede llegar a quedarles indeterminado. O sea, podría pasar que ustedes al calcular el límite, por ejemplo, el límite de x tendiendo a 2 de, no sé, x cuadrado menos 4 sobre x menos 2, la típica. No, todavía falta. ¿Vos qué calculás? Sacás diferencia de cuadrados, x menos 2 por x más 2 sobre x menos 2. Cancelás y te queda que vale 4. Tiende a 4. ¿No? Pero ¿por qué no podías hacerlo desde el principio? Porque esto a dónde te tiende, a 0 sobre 0. Cuando tiende a 0 sobre 0, podemos tomar un atajo, ahora que saben derivar, y usar la regla de L'Hopital. Esto es totalmente optativo, no hace falta que lo apliquen si no quieren, si no les interesa ni lo usan, pero al que le va bien derivar puede ahorrarse este factoreo directamente usando derivadas. ¿Qué es lo que dice L'Hopital? Dice que si yo tengo una indeterminación de tipo 0 sobre 0 y aplico la derivada tanto en la parte del denominador como del numerador por separado, voy a simplificar la función siendo la misma y llegando a descubrir el valor de la indeterminación. O sea, que si yo tengo esto, y en realidad acá se divide el límite arriba y el límite abajo, y a ambos le aplicas la derivada. Pero lo que vamos a hacer nosotros es aplicar la derivada arriba, la derivada abajo, y van a ver qué nos queda para resolver directamente. 2x sobre 1. Aplicamos el límite, que era 2, nos queda 4. O sea, no derivan como un cociente, derivan como dos funciones diferentes. O sea, como las dos funciones van a compartir el mismo punto del límite, pueden usar tranquilamente la función derivada en lugar de la función normal. Y la magia de esto es que pueden seguir derivando tantas veces como sea necesario. O sea, pónganle que acá me seguía dando 0 sobre 0, aplico de vuelta al L'Hopital derivando arriba, abajo, y en el siguiente paso ya no me tendría que dar 0. Pero si me queda, vuelvo a aplicar L'Hopital arriba, abajo, y así hasta que se termine. O sea, todos los polinomios de grado 20 que hicieron en la primera parte se podían haber derivado. Pero bueno, no sabían derivar. Ahora, si ustedes quieren, a esto lo utilizan, si no, no, lo dejan en el olvido. Cuando sé si debo derivar el cociente o y solamente. O sea, si vos tenés que hallar la derivada de una función, vos aplicás la derivada del cociente. De eso no hay duda, es lo que vimos hasta ahora. Tengo una división y tengo que derivar la función, que aplico la derivada de la división. Ahora, esto es un caso particular para indeterminaciones de tipo 0 sobre 0 e infinito sobre infinito. Esto solo se usa en límites donde sea indeterminado de forma 0 sobre 0 o infinito sobre infinito. No los quiero marear, por eso no se da, pero la idea es esta. Si ustedes están en un límite con una indeterminación de tipo 0 sobre 0, pueden aplicar esta regla. Derivan arriba, derivan abajo y ya está. Después aplican el límite y se fijan si coincide y si no, vuelven a derivar otra vez. Claro, cuando vos calculas el dominio, por ahí acá te quedan asíntotas verticales. O sea, ¿te acuerdas que en la primera parte, cada vez que tenías un ejercicio de límites, para hallar asíntotas vos tenías 20 valores que no pertenecían y tenías que ir probando uno por uno? Bueno, capaz en algún ejercicio de acá te queda indeterminado y tenés que aplicar lo de la primera parte de la materia. Pero o bien
hacer lo que venías haciendo hasta ahora, de derivar, de simplificar normal, o bien aplicas esta regla y derivas de una. Eso ya es a comodidad de ustedes. Yo se lo doy como una herramienta. Ahora, si ustedes la quieren tomar, tómenla. Si no, no importa. Pueden seguir trabajando como siempre. Los límites que nosotros le demos con indeterminaciones nunca van a ser complicados para que no se pueda factorizar. Pero yo les doy esta herramienta para que ahorren tiempo. Y capaz no están muy manejados con el tema de del factoreo todavía, que sería muy feo eso, pero puede pasar. Y entonces tienen una salida alternativa. ¿Se entendió? Si quieren profundizar en el tema, la regla del L'Hopital se llama. Tienen escrito ahí el nombre. Del Marqués de L'Hopital. Que en realidad no es de L'Hopital, sino que la regla esta es de Bernoulli, pero se la metió a L'Hopital y todo eso. Nada, esto es interesante. Bien, como última cosa, antes de terminar con hoy la clase, voy a hacer una aclaración que creo muy, muy necesaria, porque la derivada del 4 es 0. Chicos, tienen una fijación con las constantes que veo que es complicado. Si yo tengo x cuadrado menos 4, se deriva como una resta. La derivada de x cuadrado 2x, la derivada del 4 es 0. Ni siquiera la escribo. Le puedes poner menos 0, pero es para llenar lugar. Las constantes lo llevan a maltraer. Digamos que tenemos una f de x, ¿no? Cuyo dominio es reales menos el n, que es un número cualquiera n, ¿no? Digamos 1, 2, lo que sea, negativo, lo que vos quieras, un número n. Y en la tabla a vos te queda lo siguiente, ¿no? F de x' y f de x. Te queda n, donde la función es negativa y positiva, de forma que baja y que sube. Ahora, si bien intervalo crecimiento indiscutiblemente es de n a más infinito, intervalo de crecimiento es de menos infinito hasta n. Acá máximo, vemos que no hay ninguna estructura de máximo, o sea, no hay ningún pico hacia arriba, por lo tanto tampoco. Ahora, mínimo. ¿Tiene mínimo? Sí, no, ¿y en dónde? No sé de dónde sacan un 0. No entiendo. No hay ningún 0 en ningún lado.
Mínimo es que baje y que sube. ¿Hay algún lugar donde baja y sube? No, no hay ninguno. Chicos, a ver. N no pertenece al dominio. N no pertenece al dominio. ¿Cómo puede ser un mínimo un valor que no pertenece a la función? No hay mínimo. ¿Cómo se vería esto? Y ponele que acá tenés a n, ¿no? La función baja, vacío, sube. El n no es el mínimo porque no pertenece a la función. Si n perteneciera a la función, sí. O sea, si el dominio fuera, por ejemplo, reales, sí, no hay ningún problema, es n. Pero el dominio, justamente les aclaré que era reales menos n. O sea, n es el punto que no pertenece. Y ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa, por ejemplo, si yo les digo que n no solo no pertenece al dominio, sino que además n es asíntota vertical de la función? Si fuera asíntota vertical de la función, pasa algo más interesante. Primero que nada, sabemos, no puede ser ni máximo ni mínimo. Pero podría pasar esto exactamente igual y ustedes, si no calcularon el dominio ni la asíntota, entrarían tranquilamente a meter la respuesta mal. Porque claro, obviamente en un ejercicio de esta índole nosotros vamos a poner una opción donde n sea el mínimo. Obvio. Es para ver si están atentos. Pero tengan en cuenta que la asíntota es como que separa el gráfico de la función en dos partes. Porque ahora la asíntota puede hacer esto, o sea, la función, perdón. O puede, por ejemplo, ser de esta manera. O sea, puede cambiar su rumbo o puede mantener el rumbo. Es indiferente. La asíntota es como que corta la función y después empieza a hacer otra cosa. Empieza en otro lado y hace otra cosa. ¿Se entiende? Y claramente, ningún momento una asíntota vertical o un punto hueco puede ser ni máximo ni mínimo de ninguna función. Así que tengan esto en mente. Las asíntotas son importantes por eso. El dominio es importante por eso. Porque ustedes pueden estar diciendo que hay un máximo donde la función no existe. Y saben que eso está mal, ¿no? O sea, mismo la asíntota podría pasar que en una función todos los máximos y mínimos coincidan exactamente con asíntotas o huecos de la función. Eso sería maldad pura por nuestra parte, pero como poder se puede. ¿Se entiende? Entonces, pueden estar presencia de esta estructura, pero que no sea máximo ni mínimo. Para que sea máximo o mínimo, el punto tiene que ser un punto crítico. Por eso la asíntota la marcamos de otra manera. Para que sea punto crítico, tiene que ser un punto crítico donde baja y suba. Si es una asíntota, un valor que no pertenece al dominio, o lo que sea, descártenlo, no les interesa.
no va a haber ni máximo ni mínimo ahí y lo hay que sacarlo de los crecimientos de crecimiento. El único que puede ser máximo o mínimo es el punto crítico que cumple con esta estructura. O sea, si yo tengo acá punto crítico y la función baja y sube, entonces ahí sí decimos que es un máximo. En cambio, si sube y baja, perdón, ahí decimos que es un mínimo en el primero y en el otro decimos que es un máximo. Y ya está. Pero tiene que ser punto crítico. Asíntotas o valores que no pertenecen al dominio no pueden ser jamás ni máximos ni mínimos. Esto anótenlo, es importante. Llegan el día de parcial, el día del formativo y me anotan que una asíntota puede ser un punto crítico. Bueno, más o menos eso es todo de hoy. ¿Tienen alguna consulta? ¿Alguna pregunta? Todos los de derivadas. O sea, con esto ya pueden hacer todos los que sean de derivadas. Sí, no, obviamente. Para que sea punto crítico tiene que pertenecer al dominio. Perdón, sí, pertenecer al dominio es una cualidad fundamental, sí. Si te da punto crítico, pero el punto crítico justo es n, que n no pertenece al dominio, entonces sí, se descarta. Bueno. Si hay alguna pregunta, aprovechen ahora y si no, ya están libres para continuar con su día. Bueno, estimados, ya saben, si hay alguna consulta por el grupo, por privado, y nos estamos viendo. Hay clase el sábado y después seguramente está la de la cátedra también el sábado. Así que nos estamos viendo, chicos.